Sistemas jurídicos mixtos. Japón. Integrantes Rosa Parra, Denis Moreno y Stalin Estrada. Contexto histórico. Siglo VIII. Las tribus de procedencia de Corea se convierten en estado Yamato y desde este siglo se evidencia un derecho japonés de influencia china. El sumo sacerdote pasa a ser emperador. Ya para el 784 adquieren poder las familias poderosas. Al siglo XII se establece ya un gobierno militar. Entre el siglo XIV y el XVI triunfa el feudalismo unitario. En 1603, con la era Shogun, aparecen las clases sociales, samurái, yakusho y artesanos y comerciantes. En 1630 aparece una política aislacionista. En 1868, la etapa Meiji. Se elimina el feudalismo y se da igualdad de clases sociales, además de algunos cambios de diversa índole. En 1869 y 1872 se elaboran códigos en base al francés, que fue el que estudiaron y lo tradujeron. En 1888 aparecen leyes de modelo francés, como el Código Penal y los procedimientos penales. En 1889 aparece el gobierno constitucional, la primera constitución sobre el modelo prusiano. Occidentalizan el derecho para evitar desigualdades con las potencias con las que hacen tratados. En 1894 a 1895, la guerra chino-japonesa. Pese a esta, se garantizan participación a través de las dietas y asambleas, las unas elegidas por voluntad popular y las otras por voluntad del emperador. A 1898 aparece un código civil ecléctico con influencia alemana. De 1904 a 1905 se da la guerra ruso-japonesa y en el 14 se desata la Primera Guerra Mundial. Se establecen colonias alemanas dominadas por Japón. En 1926 Hirohito es el nuevo emperador y empieza la era de la paz resplandeciente. Sin embargo, en 1940 se establece el eje Berlín-Roma-Tokio como alianza para la Segunda Guerra Mundial. La misma termina en 1945, luego de la explosión de las bombas atómicas. En 1946 nace la Constitución inspirada e impulsada por Estados Unidos. Consta de 11 capítulos y 103 artículos. El artículo 9 acepta la renuncia del derecho de beligerancia y en el 49 Japón recibe de regreso parte de su autoridad. Para el 1950 se crea la Fuerza de Reserva Nacional y ya para el 52 se pone fin a la ocupación estadounidense, pese a que de 1950 a 1953 Japón es base de las fuerzas estadounidenses en la Guerra de Corea. En 1989. Para esta fecha se establece la Era de la Paz o Era Heisei, en la que asume el poder Akihito hasta su abdicación en 2019, donde asume el poder el emperador Naruhito, quien gobierna hasta la actualidad. Características del sistema. Las características de Japón tiene un sistema basado en el sistema neo-romanista, el Common Law de Estados Unidos y la tradición japonesa. Su sistema jurídico es uno de los ejemplos más ilustrados de lo que se denomina el derecho híbrido, cuya estructura orgánica manifiesta elementos y características de diversos sistemas legales y de las familias jurídicas. Tiene un sistema democrático de gobierno. Todos los ciudadanos adultos tienen el derecho de elegir y ser elegidos. El gobierno está configurado por 3 poderes del Estado, que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Para los japoneses la palabra es poder, por ello prefieren arreglar extrajudicialmente los conflictos sin controversias, ya que para el japonés honorable que sea citado a juicio es una vergüenza. La adaptación a la penetración del derecho extranjero ha resultado fácil para el pueblo japonés. Los graduados en Derecho de las universidades imperiales tenían el privilegio en convertirse en abogados sin rendir el examen, que era diferente a lo de los jueces. Fuentes de derecho. Mantenemos 2 fuentes principales en Japón en la actualidad: la legislación y la costumbre. La legislación es la más importante en el derecho japonés, que se basa en el derecho codificado. Con esto no se refiere que la corte no tenga importancia. Al contrario, debemos decir que ellas son las encargadas con las de menor rango, también debido a que sus juzgamientos nuevos se convierten en reglas de derecho. Estas sentencias y decisiones de la corte y otros tribunales de menor jerarquía son publicados en obras legales, las mismas que serán utilizados para litigar y doctrinarios para las resoluciones de los jueces. La costumbre es una de las fuentes de derecho y fundamental en esta nación. Al tratarse de costumbres,
apoderadas desde mucho tiempo atrás. Todas estas costumbres no deben ser contraídas al orden público ni a la moral. Y como ya se analizó anteriormente, los japoneses prefieren arreglar extraordinariamente que acudir a un juzgamiento, así sea por un caso de civil. Se considera el derecho como una herramienta de pena o de castigo utilizada por el Estado para imponer su voluntad. A pesar de tener una constitución impuesta, no ha sufrido modificaciones actualmente. Muchas gracias.